Muy buenas noches para todos y todas, queridos y queridas talameros y talameras que nos acompañan en esta noche de hoy, en este espacio de nuestro tálamo virtual de la Corporación Colombia Joven. Un espacio creado especialmente para ustedes, para que aprendamos y deconstruyamos muchos temas y abordemos muchas problemáticas sociales. En este momento estamos hablando, durante todo este mes, hemos venido abordando el tema de la violencia hacia la mujer en los últimos tálamos que hemos desarrollado, y hoy también tenemos un tálamo muy especial que lo estamos desarrollando con el apoyo de la Fundación Interamericana IAF y de DECA Austria. Además, estamos retransmitiendo por la página de Facebook del Grupo Semillas y transmitiendo en vivo por la página de la Corporación Colombia Joven. Agradecimientos especiales a todos ustedes por conectarse. Esta es una cita que tenemos cada jueves y pues hoy no es la excepción. Y estoy acompañada de nuevo por mi compañera Alion Borges. Buenas noches para todas y todos los que se conectan al tálamo. Y bueno, hoy va a ser un tálamo no muy diferente a lo que hemos venido trabajando todo este mes, y que mañana es el día de la no violencia contra la mujer, para la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Bueno, ahí tuvimos la canción Si algún día me toca a mí. Tuvimos algunos problemitas técnicos relacionados con la red, pero ya estamos de vuelta en este tálamo virtual. Bueno, compañera, hoy en el mes de noviembre hemos estado hablando sobre las violencias contra la mujer. ¿Y por qué contra la mujer? Porque no se hablan de otras violencias, porque son todas esas violencias basadas en el género, esas violencias que recaen sobre la mujer por el hecho de ser mujeres, ¿ya? Y que no se pueden tratar como otras violencias porque son violencias que son ejercidas por casi siempre personas cercanas, cuando pues hablando de la violencia sexual y física, pero también se pueden dar por extraños en espacios conglomerados como transportes públicos, y todas las violencias que somos vulnerables las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que hay que diferenciarlas de otras violencias que sufren los hombres en el contexto de la guerra, pero también van a ser violentados por hombres, ¿ya? Porque los hombres son los que, en un porcentaje alto, los que encarnan y realizan la guerra, ¿ya? Nosotras las mujeres somos violentadas, son por hombres, nosotras en pocas veces somos violentadas por otras mujeres, entonces por eso son violencias, contra las violencias contra la mujer, en este caso específico. Y mañana 25 de noviembre se conmemora a nivel internacional, a nivel de América Latina y el Caribe, el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia. ¿Y por qué el 25 de noviembre? Esto viene de la historia de las hermanas Mirabal en República Dominicana, que fueron unas hermanas que eran militantes, eran opositoras a la dictadura de Leónidas Trujillo. Leónidas estuvo desde los años 30 hasta los años 60 del siglo pasado, y estas mujeres, 3 hermanas, Patria, Minerva y Teresa, ellas eran opositoras a la dictadura y pues hacían una gran oposición, que llegaron a ser presas políticas con sus parejas, y pues el gobierno les tiende una trampa y son asesinadas. Son asesinadas en la población de Salcedo, en el centro de República Dominicana, las 3 hermanas, ¿ya? Con los años se dan cuenta que efectivamente sí fue un asesinato de Estado, que fue el gobierno quien las mandó a matar, y esto fue el 25 de noviembre de 1960. Con el primer encuentro de mujeres de América Latina y el Caribe en 1981, se toma el 25 de noviembre, conmemorando y en honor a las hermanas Mirabal, se retoma como esta fecha para decir no a las violencias de género, no a las violencias que van contra la mujer, contra la integridad de nosotras, ¿no? Por el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencias, una vida en paz, una vida en tranquilidad, en todos los espacios, ¿no? Porque las mujeres somos violentadas tanto en las relaciones de pareja, somos violentadas en la familia, en los espacios educativos, en los espacios laborales, en los espacios públicos, ¿ya? En todos los espacios las mujeres somos violentadas. Entonces el 25 de noviembre de cada año es decirle no a la violencia
contra las mujeres, y cada 25 de cada mes también se le dice no a la violencia. Todas estas fechas sirven es como para recordar y conmemorar tanto a las víctimas, pero también para reivindicar que no debemos naturalizar, que debemos seguir trabajando. Entonces, como dicen comúnmente, ni perdón ni olvido, aunque pues se está trabajando mucho en el perdón y la reconciliación, pero por lo menos el olvido es importante no hacerlo. Sí, entonces el 25 mañana en muchas ciudades del mundo, en muchas ciudades colombianas, en muchos pueblos van a haber diferentes marchas, y esta marcha es para decir no a la violencia contra las mujeres, y también en honor a las tantas mujeres que han sido violentadas, especialmente este año, que han sido violentadas sexualmente, físicamente. En este momento justo anda en redes una mujer que fue violentada en el Pacífico colombiano. Sí. Dicen que fue en el Chocó, otros dicen que fue en Timbiquí. Pero entonces decirle no, porque nosotros tenemos derecho, como todos los seres humanos, a una vida libre de violencias, ¿ya? Entonces, por eso se conmemora el 25N. Bueno, como decía mi compañera Alio, tratando de recordar, pues hace días estábamos hablando, y siento que muchos han adquirido y muchas han adquirido esos conocimientos en relación a lo que son las violencias, porque es algo que no solamente hemos hablado este año, sino que a lo largo de todo el tiempo que llevamos haciendo Tálamo, hemos venido construyendo y brindando esos aportes para que las personas conozcan lo que es la violencia o lo que son las violencias. E incluso hemos hecho otros Tálamos donde hemos abordado el tema de la conmemoración, este día contra las violencias hacia la mujer, y por eso es importante entender, y mi compañera lo mencionaba al principio, que se dan en el marco o que se denominan generalmente como violencia de género, pero pues yo prefiero llamarlo directamente violencia hacia la mujer, porque implica reconocer ese daño que históricamente han sufrido las mujeres simplemente por el hecho de serlos, y a eso se refiere la violencia hacia la mujer, y que se refiere además a cualquier acto de violencia que atenta contra la integridad, ya sea física, moral o de cualquier otro tipo hacia la mujer, y que además están enmarcados dentro de un sistema de desigualdad y dentro de unas relaciones de dominación que son ejercidas especialmente por los hombres. Incluso cuando hemos venido abordando estos temas, muchas personas especialmente nos dicen, especialmente hombres, nos dicen, ¿y por qué no hablar de esas violencias que sufren los hombres? Y nuestra explicación siempre ha sido es que en ese momento estamos haciéndolo en el marco del mes o del día de la conmemoración contra las violencias o del día de la eliminación de las violencias hacia las mujeres, pero no desconocemos que los hombres también sufren algún tipo de violencia. Sin embargo, pues hoy todo este mes nos hemos centrado en estas violencias hacia las mujeres. Implica también reconocer, bueno, hace poco se vino a hablar públicamente de las violencias de género o de las violencias hacia las mujeres, porque anteriormente estas violencias se enmarcaban más que todo como actos al interior de la familia o de las relaciones de pareja, lo cual digamos que fortalece esa relación de subordinación, y que además permite que las mujeres sigan siendo victimizadas y violentadas, y que no haya ese reconocimiento y que no adquieran esa capacidad de poder denunciar por el tema del miedo. Entonces, cuando las violencias se hacen públicas y ya no solamente es un acto que se da al interior de las familias, entonces está la posibilidad de que otras personas, especialmente profesionales e instituciones, puedan intervenir y trabajar para que las mujeres no sigan siendo violentadas. Pero es una responsabilidad no solamente de las instituciones, porque ahorita vamos a ver que muchas instituciones también cometen violencias, sino también es una responsabilidad de nosotros como seres humanos, de entender cómo funcionan y de actuar para que estas violencias no se sigan reproduciendo. Entonces, recordarles que es una estrategia, bueno, que las violencias son como cosas que se aprendan o que son naturalizadas, no son innatas al ser humano, esa era la palabra, sino que se pueden aprender, que incluso nosotros lo hablábamos en el Tálamo pasado, que muchas personas son violentas porque lo vieron en otras personas, porque convivieron en hogares donde la violencia era el pan de cada día. Entonces, por ello es importante entender que por eso todas las personas no son violentas. Y hay otras que han tomado la decisión también, a pesar de que han vivido en esos contextos, en esos entornos, de decir es que yo no puedo actuar así porque es doloroso y porque vi como una persona sufría por ello. Entonces, de allí el poder comprender qué son esas violencias, el por qué hacia las mujeres especialmente, y en el marco de qué tipo de relaciones se dan.
Sí, por eso también siempre desde los estudios feministas y desde el feminismo se habla de la deconstrucción, o sea, porque son cosas que se construyen, que se aprenden desde la familia, desde la escuela, desde las instituciones pilares de la sociedad. Entonces también como se aprende, se puede desaprender. Entonces por eso se puede deconstruir. Yo creo que de allí también la importancia de la formación o de todos los ejercicios que realizamos aquí en el Tálamo, que posibiliten el poder desaprender diferentes prácticas, no solo la violencia, sino, pues aquí hemos hablado de infinidad de temas que pues permiten, o nosotros esperaríamos que permitieran transformar esas formas en que al menos las personas que nos están viendo se relacionan con las demás personas. Sí, entonces por eso tan importante conocer estas violencias, y hoy vamos a hablar justo de esas violencias que poco se conocen, que creen, que no sabemos muchas veces no sabemos que estamos siendo violentadas porque no conocemos, y hay muchos tipos de violencia. Las más conocidas son la violencia sexual, la física y la psicológica, aunque la psicológica no se puede denunciar, ¿no? Muy pocas veces puedes acercarte a una fiscalía y decir voy a poner una denuncia por violencia psicológica. Es que casi siempre se busca algo que evidencie que hubo violencia. Ya. Por eso el nombre de este Tálamo de las violencias, la violencia que no se ve. Entonces, bueno, hace 8 días estuvimos hablando de la violencia simbólica que hay en las letras de la música, ¿no? Estuvimos escuchando la Mala Mujer de la Sonora Matancera, estuvimos escuchando a Ricardo Arjona. Bueno, todas esas son las violencias simbólicas, y como lo hablábamos hace 8 días, esas violencias simbólicas que Pierre Bourdieu habla, son esas violencias que la víctima no es consciente de que está siendo violentada, y muchas veces se cambia el rol y apoya al victimario a hacer presión sobre su víctima. Entonces, esto siempre, uno de los ejemplos para ver la violencia simbólica son los medios de comunicación. Sí. Porque los medios de comunicación nos van a poner estándares, nos van a poner estereotipos, especialmente a las mujeres. Y estos estereotipos van a moldearnos cuál es el prototipo de mujer, cuál es el prototipo de belleza. Ya siempre se han hablado de unas medidas de 90, 60, 90. Esas medidas son violencia simbólica, porque la mujer que no entra en ese estereotipo, en ese 90, 60, 90, se va a sentir mal, va a empezar a tener inseguridad, va a tener baja autoestima y va a creer que es un pensamiento propio. O sea, va a creer que es un pensamiento propio, y no, es un pensamiento que lo tomó ejercido por una presión externa, que va a ser esa violencia simbólica. Entonces, hace 8 días hablamos mucho de la violencia simbólica en la música, y hoy vamos a hablar de la violencia simbólica. El ejemplo que les traigo de violencia simbólica van a ser los reinados de belleza, los concursos de belleza. O sea, como lo dice su palabra, concurso, que es una competencia por la belleza. Y justo en ese momento están como en euforia. Sí, están como en euforia, y en noviembre es el mes de los concursos y reinados de belleza. El oficial en Colombia está Miss Universo, está cantidad, Miss América, Miss Chicago, Miss todo. Miss Villarrica. ¿Y por qué son violentos? O sea, uno los ve como inofensivos, entonces uno los hace en el jardín, en el kinder, en la primaria, en el bachillerato, en el barrio, para recoger fondos. Y para recoger fondos se escoge una mujer bonita porque atrae, ¿no? Entonces, una cosificación. O sea, dirán, se no. sigue viendo como un objeto. Sí, como un objeto que hay, pongámosla que es bonita y nos van a dar plata por ella. Y van a decir, no, pero es que es inofensivo. No, los reinados de belleza no son inofensivos y son de los más violentos simbólicamente, porque está la violencia simbólica. Y yo le decía a Xiomara ahora, yo le dije, pero es que esa competencia entre mujeres se puede desembocar en el bullying, que es otro que también vamos a trabajar. Es otro concepto entre woman, mujer, y bullying, enemistad entre mujeres, trayéndolo al español. Entonces, como los reinados de belleza nos ponen a competir por quién es la más bonita, ponen un estereotipo, pero a su vez ese estereotipo de belleza es para medirnos por la belleza, 1, 2, y que seamos medidas por nuestra belleza, o sea que hay una cosificación.
Y además que esto se hace como desde el principio, cuando se están pensando en los reinados y se están tratando como de seleccionar las candidatas, usted tiene que cumplir con este tipo de ¿Quién es la más bonita? condiciones, de atributos. Entonces imagínense a una niña que le gustaría participar, por ejemplo, en estos reinados si no fueran como son y que no cuenta con esos atributos que están buscando las personas. Y eso es lo que se vende. Entonces, quien está de espectador, ya sea en la casa, ya sea en el barrio, ya sea en el parque, quien está de espectador de estos concursos, quiere tener el cuerpo que tiene la chica que está concursando, porque ella está siendo calificada por su cuerpo, ella está siendo calificada por su belleza, ella está siendo calificada por su ropa, está siendo calificada por todo lo que exteriormente puede mostrar. Eso también iba a que se está sometiendo a la mujer al juicio y a la crítica social, porque eso es lo principal que uno ve en los reinados de belleza, en ver cómo va caminando ella, mira cómo hizo esto, mirar el cuerpo, mirar el traje de baño. Y es una cosificación, y cuando se habla de cosificación es que se reduce una persona a un objeto. Por ejemplo, se puede reducir igual que a un lapicero que se puede comprar, se puede vender, se puede tocar, se puede criticar, se puede analizar, se le puede decir, no, es que el ideal es que tenga el cabello de tal forma, entonces quien no tenga el cabello de esa forma, quien no tenga la cola. Y ahí también entra el tema de las inseguridades y la autoestima. Total. Porque empiezan, es que la cola debe ir así, entonces empiezan a hacerse las cirugías estéticas, aumento de busto, diseño de sonrisa, todas las cirugías que se hacen en la cara. Y en la espectadora especialmente genera inseguridad. Es que se siguen reforzando los estereotipos, que era un poco lo que hablábamos la semana pasada en relación a la música, que mucha de la música hablaba de lo que es la sociedad. Ajá. Lo mismo pasa con este tipo de concursos. La sociedad nos dice una cosa y nosotros lo llevamos, por ejemplo, a un reinado de belleza, reforzando todos esos estereotipos que ya están en lugar de trabajar en la transformación de ellos. Entonces, ¿cómo se siente esta violencia? Esta violencia es inseguridad, baja autoestima y compararse, querer cumplir, querer tener un cuerpo 90, 60, 90, cuando queremos tener el cabello de cierta forma, cuando queremos tener cierto color de piel, porque también nos van cierto color de piel, cierto color de ojos, todo esto es violencia. Entonces, así se puede ver la violencia simbólica, y por eso yo estoy muy en contra de los concursos de belleza, sea cual sea el concurso de belleza. O sea, el más chiquitito en el jardín, en el kinder, el más inofensivo, está poniendo un modelo, ¿ya? Y hay una rivalidad implícita. Hay una rivalidad por quién es la más bonita. Porque los reinados de belleza no venden con hombres, o sea, los reinados de belleza no son famosos con hombres. No, y de entrada nos dicen reinados de belleza, y nos están diciendo cuál es el concepto de belleza que ellos tienen, que aquí ya hemos hablado un montón de veces de ese concepto de belleza que está tan errado en nuestra sociedad, porque decíamos en un tálamo que en diferentes culturas la belleza va a ser diferente. O sea, hay culturas donde la belleza es una mujer gorda, hay otras culturas donde la belleza son personas que han modificado su cuerpo, y nos seguimos enfocando en un solo tipo de belleza, que es una mujer 90, 60, 90, con el rostro perfecto, el cuerpo perfecto y todo bien. Sí, entonces por eso los reinados de belleza están súper mandados a recoger, incluso que en varios estados, en México, los reinados de belleza ya están tipificados como violencia simbólica en la ley. Creo en el estado de Oaxaca, al sur de México, ya está tipificado como una violencia, o sea, está en el mismo nivel de las otras violencias, los reinados de belleza. Y por ello, desde esta ley que está en México, no deben salir recursos públicos para los reinados de belleza, porque es sacar recursos de la nación para violentar a las mujeres. ¿Ya? Entonces es la trascendencia que tiene, y siempre es el llamado que hacemos, que no se puede ver como inofensivo, ¿ya? Y si uno googlea reinados de belleza o pone en YouTube reinados de belleza, siempre van a salir compilaciones de cuáles son las preguntas más bobas en los reinados de belleza, cuáles son las respuestas más tontas, cuáles son las reinas más bobas, cuáles son las reinas más tontas, porque desde este estereotipo se va a asociar que la mujer bonita es... Dicen que las mujeres bonitas son brutas. Sí. Y este estereotipo se refuerza en Betty la Fea. Betty es fea, pero es inteligente, ¿ya? En los reinados de belleza se va a reafirmar mucho, y por eso hay que hacerle preguntas como medio bajitas de tono, como que no...
como que no tan que no les permitan hacer tanto análisis. Sí, unas preguntitas así como muy sutiles, como muy sencillas que puedan responder, porque lo que interesa es que ellas vendan su belleza, ¿ya? Y muestren su belleza. Entonces, la primera violencia que poco se ve es la simbólica a través de los reinados de belleza. No, y algo que, por ejemplo, yo me he cuestionado mucho y tampoco me he puesto a buscarlo, pero yo me pregunto, bueno, ¿hay reinados de belleza de hombres? Porque cuando se habla de reinados de belleza, pues yo no lo he visto, pero casi siempre son hacia las mujeres, reforzando esa idea de que es el objeto que vende por su cuerpo. Sí hay reinados de belleza de hombres, señor Colombia, pero no son famosos ni conocidos. Ajá, eso es. No son famosos ni tampoco uno escucha Miss Universo, Donald Trump y las mujeres venezolanas las más hermosas en Miss Universo, pero Miss es que Universo se están hombres vendiendo no. cuerpos. Sí, se están vendiendo cuerpos y cosificación. Bueno, pensé que teníamos un video porque algo que vamos a tener hoy son algunas ejemplificaciones, pero en este caso de esta violencia simbólica no tenemos videos más allá de los ejemplos que les acabamos de mostrar. Y otra de las violencias que vamos a trabajar hoy o que queremos presentarles como una de esas violencias que casi no se ve es la violencia vicaria, o que más bien no las logramos identificar como violencias, porque que se ven, sí. Esa violencia vicaria tiene que ver con esa violencia que se enfoca o que está enmarcada en el daño, en generar daño a la mujer a través de sus seres queridos. Suele ser muy utilizada especialmente por los hombres y se suele utilizar también a los hijos como ese mecanismo para generarle daño a las mujeres, y en muchas ocasiones los niños terminan siendo incluso asesinados porque una de las amenazas que reciben es que si tú me dejas o si sucede cualquier cosa entre nosotros, yo me voy a desquitar con los niños, cuando los hijos no son solamente de la mujer. Entonces, a partir de allí se evidencia esa violencia vicaria, y también está el hecho de que muchas personas somos partícipes de esa violencia vicaria cuando se sigue juzgando a la mujer o cuando no se le cree, cuando nos está contando una situación de esta que sucede mucho, que entonces nos dicen es que está sucediendo esto y no le creen que es que el esposo, el compañero, el marido le está haciendo ese tipo de cosas. También está el hecho de utilizar a los hijos, por ejemplo, hablándoles mal de la mamá, como para generar ese resentimiento, ese rencor hacia la persona. En ese sentido, también está el hecho de que cuando un hombre en algún momento amenaza a una mujer o a su pareja con quitarle los hijos, inmediatamente estamos hablando de violencia vicaria. Así no lo haga, pero si existe la amenaza, se evidencia esa violencia vicaria. Hace poco hubo un caso a nivel nacional, fue en octubre. Este señor en Bogotá que se llevó el hijo, un niño de 5 años, se llevó el niño a un hotel en Melgar, Tolima, y le dejó a la mamá una memoria diciéndole que iba a matar el niño, y se la dejó escondida. Ya cuando asfixia al niño en el hotel en Melgar, le dice, en tal sitio hay una memoria, y en la memoria le dice, maté al niño, lo voy a matar para que estés tranquila, para que te dediques a andar con tu novio. O sea, la violencia vicaria, como lo acaba de decir Xiomara, es en el caso más extremo, mata al hijo para generarle dolor a la mujer y que no se reponga de ese dolor, porque sabemos que uno de los dolores más fuertes es la pérdida de un hijo. Entonces llega hasta ese punto que no le hace daño físico a ella, pero sí violenta a lo que más quiere para que nunca se reponga de ese dolor. Y ese caso fue ahora en octubre. Ese es un ejemplo claro de violencia vicaria. Y algo que yo le comentaba, por ejemplo, a mi compañera Alion, era que aquí no solamente pues es utilizar a los hijos para dañar a la mamá, sino que también están haciendo daño a los hijos, especialmente de manera psicológica, pues en los casos en los que los niños no son asesinados, de manera psicológica, cuando tiene que estar en medio de escuchar esas discusiones o de escuchar cómo por acá me hablan de mi mamá, o en el caso contrario, como mi mamá me habla mal de mi papá o de otra persona, o en la familia de mi papá me hablan todo el tiempo mal de mi mamá y me van generando esos rencores hacia ella. Entonces se está ejerciendo una violencia psicológica, especialmente hacia los niños y niñas. Sí, esta violencia es poco conocida, poco se ha tipificado en los últimos años, pero como en la práctica es tan antigua como las violencias. Y se hace generalmente cuando se terminan unas relaciones, porque queda como esa
ese conflicto entre las personas y vamos a ver, ahorita me voy a meter con los niños para ver cómo nos va. Entonces, pues yo la he visto mucho en nuestro contexto. Sí, sí, y eso es muy ejercida por familiares, ¿no? También otros familiares empiezan a hablar mal de la mamá o empiezan a indisponer al niño frente a la mamá. Eso es violencia vicaria. Bueno, por acá tenemos, aprovechando que ya tenemos muchas más personas conectadas en el chat, apenas llevamos 2 violencias que hemos abordado, aún no hemos terminado de hablar sobre la vicaria porque tenemos un pequeño contenido. Bueno, o vamos a ver el video que tenemos sobre violencia vicaria y ahorita saludamos al público que está conectado y leemos algunos de sus comentarios. Entonces, vamos con este video, DJ Pulpo. Roxana se separó de su pareja y padre de su hija Paula en 2018. 3 meses después, el padre de Paula, Jonathan, desapareció con la niña de 2 años y medio. Estuve buscándola, las autoridades me otorgaron la alerta Amber después de casi 4 meses. Roxana volvió a ver a su hija 10 meses después, cuando acudieron a una audiencia. El juez decidió otorgarle la custodia provisional al padre de Paula. Voy a platicar con el juez, o sea, y le pregunto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y me dice, híjole, discúlpeme, no somos infalibles. Utilice su recurso de apelación. Después de casi 2 años, le devolvieron la custodia de Paula. Durante poco más de 2 años, la niña vivió con su mamá. En 2021, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, la Agencia 59, le notificó que debía presentar a Paula para finalizar el proceso legal. El Ministerio Público me dice que llevara a la niña, que era la única forma pues ya de darle carpetazo a esa denuncia. Y entonces ya la llevo y me dice que pues le va a hacer ahí unas entrevistas. Después como de 2 horas y media o 3 horas casi, le llama a mi abogado y le dice a mi abogado que por protocolo no me van a regresar a mi niña. Su expareja había puesto una denuncia contra Roxana por presunta violencia. La niña quedó bajo los cuidados temporales de un primo de Roxana. Y el caso, que comenzó en Ciudad de México, escaló al Estado de México. El pasado 28 de enero, mientras la niña jugaba en casa de sus primos, en Toluca, policías ministeriales y trabajadores sociales llegaron por ella. La niña fue llevada a la Fiscalía General de Justicia de Toluca y de ahí a la Agencia 59 del Ministerio Público en la Ciudad de México. Paula estuvo en la Agencia 59 2 días y desde el 29 de enero hasta el 2 de marzo, Roxana no supo nada de su paradero. Se estuvo solicitando la información de su paradero por medio de otras instancias como pues derechos humanos o el juzgado familiar y el DIF no daba la información. El 2 de marzo, el DIF le notificó a Roxana que los cuidados temporales de Paula fueron otorgados a su expareja. El DIF tenía la orden de dejar las cosas como estaban hasta que el juzgado familiar decidiera a dónde se iba mi hija, ¿no? Y no importó pues esa determinación, ¿no? O sea, el DIF decidió. Hoy, la custodia provisional que le fue otorgada a Roxana solo está en papel y ella aún desconoce dónde está su hija. Yo ahorita tengo la custodia, ¿de qué me sirve si no tengo a mi hija? ¿Qué autoridad se dedica realmente a buscarla? Con imágenes de Enrique de la Mora, Lisbeth Hernández Estrada, Foro TV. Bueno, ahí tuvimos un pequeño ejemplo de esta violencia vicaria, también para posibilitarles que la puedan comprender un poquito mejor, porque como decíamos, es una violencia que es a veces difícil de identificar, al menos en el exterior, y que muchas mujeres que están pasando por esto aún no la reconocen como un tipo de violencia. Y en Colombia no está tipificada, o sea, en la ley colombiana la violencia vicaria aún no está reconocida, tristemente. Bueno, tenemos otra violencia, pero vamos a saludar a las personas en el chat. Un saludo para Liz Guzmán, que siempre se conecta a nuestro tálamo. Saludos para María Balanta, para Harley Arará. Gracias por estar conectados y al resto de personas que no podemos ver por aquí. Para son. José Luis, yo por acá veo a José Luis Guzmán, para Lina Milena Gómez, saludos.
Bueno, saludos a todos y todas. Hace rato iniciamos este tálamo para las personas que quizá recién se conectan. Estamos hablando acerca de las violencias que no se ven, es decir, esas violencias que poco reconocemos a diferencia de la física o de la sexual, y que lo estamos haciendo en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora mañana. Bueno, la otra violencia que sigue por acá, dice el corresponsal. Lo que es la obstétrica. La violencia obstétrica. Bueno, la violencia obstétrica es una violencia poco conocida y que muchas mujeres que han parido en centros médicos la han vivido y no se han dado cuenta que han sido víctimas de esta violencia. Cabe recordar que esta violencia solamente se da en ámbitos y en espacios médicos, ya sea cuando nos van a tomar la citología, o ya sea en hospitales durante el proceso de seguimiento en la gestación, en el embarazo, o ya sea al momento del parto o de la cesárea. Esta violencia es ejercida por personal médico, ¿ya? Esta violencia no es ejercida por la pareja, no es ejercida en la calle, ¿no? Esta violencia es netamente ejercida por personal médico. ¿Cómo es ejercida? En el momento en que te cuestionan tu sexualidad, cuando te cuestionan tu embarazo, cuando te cuestionan tu embarazo por la edad, cuando te cuestionan tu forma de expresar el dolor. Entonces está muy naturalizada y muchas mujeres lo han dicho, que a la hora de parir les dicen dejen la bulla, cuando lo estabas haciendo ahí sí no gritabas, sí, ahí sí estabas disfrutando, cuando cuestionan que la mujer está muy joven, entonces le dicen ya no se deja ni criar, ya están pariendo, un niño criando otro niño, o cuando la mujer está muy mayor le dicen usted todavía tan vieja y ya todavía teniendo relaciones, usted, o sea... Además refuerza la violencia psicológica. Sí, refuerza la violencia psicológica porque es todo el tiempo como se meten por las heridas, ¿no? Sí. Y sabemos que cuando uno está en un estado de vulnerabilidad, por ejemplo, el embarazo o el parto no es una enfermedad, pero sí hay una vulnerabilidad a nivel física y psicológica, y te dicen además todas estas cosas. El estado emocional de las mujeres se ve afectado bastante. Y también cuando te hacen procedimientos médicos y no te dicen. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres les han hecho la cesárea y no les han dicho que les van a hacer la cesárea, ni les dicen cuáles son las contraindicaciones, ni cuáles son los efectos secundarios del procedimiento que les están haciendo. O sea, asumen que ellos, los médicos, son los que tienen el conocimiento, sí, y no consultan. O sea, todo el tiempo la mujer se le debe decir qué se le va a hacer, y si no, se le debe decir a un familiar o una persona que ella autorice, ya, para que le digan todo lo que le van a hacer, que le expliquen todo lo que va a hacer. Por ejemplo, en este momento se me va el nombre, cuando va a parir de forma natural, de forma normal, que se le hace un corte transversal en la vagina para evitar que la vagina se una con el ano. Esa cortadita que le hacen, que después le tienen que coger puntos, tienen que ser con consentimiento informado, tienen que hacer una autorización previo, porque muchas veces el médico, el ginecólogo se lo hace allí al momento porque necesitaba. Eso es violencia, que no te lo digan previamente ni firmes previamente, ¿ya? Otro tipo es cuando muchas mujeres les han hecho ligadura de trompas en el marco de la cesárea, y no se han dado cuenta que les han hecho ligadura de trompas, no se han dado cuenta que las han puesto a planificar con dispositivos hormonales. También, por ejemplo, cuando nos van a hacer la citología, no nos explican cuál es el procedimiento que nos van a hacer, cuestionan que nos duele. Entonces muchas veces pero si eso no duele nada, eso ya es violento. O sea, que te digan que eso no duele nada, eso ya es violento. Que te hagan la citología o te toquen de forma indebida sin guantes, ¿ya? ¿Qué otras? Que no respeten. Muchas mujeres no queremos planificar y el médico insiste que debes planificar de forma convencional con hormonas. Eso también es violencia obstétrica.
Sí, porque además es una irrupción sobre el cuerpo de la mujer, o sea, es como, incluso como una violación, que o sea, Sí. a ti nadie te pidió permiso para tocarte, lo mismo sucede con esto, no te pidieron permiso ni autorización para hacer ciertas cosas en el marco del parto o de cualquier otra situación donde se tenga esa relación con un médico o personal de salud. Aquí en Colombia ya está tipificada la violencia obstétrica y hay un caso en Puerto Tejada que a la señora le tomó 7 años llevar este caso y que los médicos fueran judicializados por violencia obstétrica, y es que la señora llega al hospital pues ya para parir y los médicos le dicen que todavía no es momento, ¿ya? Que todavía no es momento. Ella pide ser remitida, la remiten a Cali y ellos se niegan a remitirla. El caso es que ellos todo el tiempo apelan en que ellos son los que tienen el conocimiento, ¿no? Aquí las violencias siempre se van a ejercer por poderes. En este caso, los médicos son los que obtienen el poder porque uno no fue el que estudió y uno está en Ellos una... son los que tienen el conocimiento. Ellos tienen el conocimiento y uno, el paciente siempre va a estar en un nivel de vulnerabilidad porque vas a estar enfermo, hasta físicamente vas a estar acostado, vas a estar sentado, o sea, físicamente no equilibrio de poderes no hay ni físicos. Y a ella le cuestionan y le dicen que no. El caso es que la bebé nace muerta y ella apela de que fue violencia obstétrica. Y 7 años después el juez le da la razón a ella de que se debió hacer todo con premura y que ella no fue remitida a tiempo a la ciudad de Cali y por eso muere su bebé. Este caso fue en Puerto Tejada y lo pueden buscar hasta en internet, está en Google, ahí está esa noticia. Bueno, y así como este caso que nos acaba de mencionar Alion, pues hay muchos casos que pues para eso están las redes sociales o los diferentes medios para que podamos informarnos un poco más, pero aquí también tenemos, además de este ejemplo que nos acaba de dar Alion, un ejemplo visual para que nos permita, como les decía hace un rato, entender un poco más de qué se tratan estos tipos de violencia y podamos tenerlo mucho más claro. Si bien la cultura occidental insiste en concebir como tabú todo lo que le pasa al cuerpo femenino, es cierto que la mujer tiene años de preparación para el parto, en cada menstruación y en cada dolor de ovarios. Sin embargo, nunca vamos a estar preparadas para el sistema de salud, que de manera pública o privada no deja de incurrir en la violencia obstétrica. Nunca vamos a estar preparadas para la soberbia médica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos buscando obstetra. Todavía no nos decidimos. Queríamos, no sé, tener un parto natural, en realidad. Ah, ya. Con la pavada de una. Violencia obstétrica es tratar a la embarazada como una nena tonta que no entiende nada. Escúchame, te voy a hacer una preguntita. ¿Vos cuántos partos tuviste? Es el primero. Bueno, yo hace 25 años que traigo bebitos acá al mundo. ¿Te das cuenta? Y si hay algo que vos no sabés, es lo que es estar embarazada. Pero yo estoy embarazada. No me hace falta a mí tener un útero para saber lo que es estar embarazada. ¿Lo sabés? ¿Lo entendés? Yo sé todo sobre esto, ¿me entendés? No, lo que nosotros queríamos era no apurar el parto, Claro. que tenga su tiempo natural. Sí, no queríamos inducirlo, porque Inducirlo. si no el bebé puede nacer drogado. Cuando tengas una hemorragia interna o un buen desgarro vaginal, ¿me vas a decir lo que tengo que hacer también? Violencia obstétrica es culpabilizar a la embarazada y amenazarla. No. Miren, hay 3 caminos, 3 posibilidades. Número 1, que te mueras. Número 2, que se muera el bebito ahorcado o por algún problema. Y número 3, que se salga todo bien. Hay una posibilidad de eso también. La 3. Sí. ¿Vamos con la 3? Sí, no, lo que pasa es que nosotros habíamos averiguado que parir acostada no tiene mucho sentido en realidad porque es para comodidad de ustedes, de los médicos, porque en realidad el canal vaginal queda para arriba, entonces uno se fuerza para En vez arriba. El nivel de pavada que están manejando esta persona es increíble, no lo puedo creer. Bancame un toque. Rinaldi, por favor, escuchate esto. ¿Qué pasa, Lusto? Lo que dijiste recién, repetilo. Repetí, mi amor. No, que el canal vaginal. Mucha. Che, ¿vos cuándo lo vas a tener? 4 meses más o menos me falta. Sí, pero ¿qué fecha? ¿Cómo qué fecha? No sé. ¿Qué no te programaste la cesárea? Estás re out. Si lo tenés natural te va a quedar como una puerta vaivén. La conciencia del cuerpo no se da, se conquista. Las mujeres debemos despertar de la hipnosis que nos hizo el enemigo. Sí, pero yo igual voy a intentar tener un parto natural. ¡Qué horror! A mí que me duerman todas y me duerman al otro día ya lavado, secado y planchado. Está muy mal lo que estás diciendo. Escúchame, yo me tengo que ir a Miami. Me lo saco al pibe un mes antes. Tengo tiempo para ir al gimnasio, quedar flaca otra vez, espléndida, hacer toda mi vida normal.
Bueno, irías a darle la teta, ¿no? Estás completamente loca. Hola. Rompió bolsa. ¿te trajeron los 900 pesos de la peri? No, ya avisamos que nosotros no queríamos la peridural. Está bien, mamina, pero tenete la platita en el bolsillo por las dudas. No, perdón, no queremos la peridural y ya está incluido. La peri eso, va, bueno. la peri sale. Sí, tranqui, Feli. No queremos la peridural. Los 1.200 pesos de seguro por si rompen algo en el periodo de internación. Perdón, ¿sabes la fortuna que pagamos de prepaga? Por favor, está con contracciones, ¿nos podés dar una habitación? Ténganse en el bolso unos miles de pesos, porque si vos querés que el doctor te espere, que vos hagas la dilatación y todas las horas esas, para que te tenga un poquito más de paciencia, hay que hacerle un regalito siempre. Ay. Bueno, tranquilita, vamos, sin chillar tanto. Ve que cuando te lo hacían no te quejabas, ¿no? ¿Esto te parece un montón? Bueno, esto es un caso real. Y las escenas que siguen, también. Oh, esta quería parto natural, pero no puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué pasa algo? No dilata, che. Bueno, pero ¿podemos esperar o no? Natural. No, se ve que son... Leen mucha para ti, muchas esas revistas. Sí. Estoy acá, ¿eh? Chicos, estamos listos para la cesárea. No, ¿qué cesárea? ¿Pasó algo malo? Porque No, ay, qué cagada. ¿Sabes qué? Que ya armamos todo y lo vamos a hacer. Tenemos el quirófano listo, ¿eh? No, pero... Aparte me salió una urgencia, me tengo que ir ya. Sí, pero ¿dónde está mi marido? Calladita la boca, nosotros lo vamos a vestir a tu marido. No quiero cesárea. No. Me pica todo el cuerpo y no me aten, por favor, no quiero estar atada. Yo te voy a decir cómo son las cosas. Vos te vas a quedar calladita porque te duermo toda. La ley 25.929 existe para que todo esto no suceda. ¿Es necesario que exista una ley para que se respete a la mujer en semejante estado de vulnerabilidad? Parece que sí. ¿Cómo hablan las mujeres? Croqui, ¿ah? Ay, está saliendo excelente. Bien. Excelente. 3 de la tarde, perfecto. Llego al partido de golf tranqui. Escúchame, ¿nos tomamos un cafecito? Sí, señor. Una lágrima para mí. Excelente. No, nena. No quiero cesárea. No quiero. No es cesárea. No. Dale. Bueno, ahí tuvimos el ejemplo de violencia obstétrica. Siento que ese video recogió muchos de los ejemplos que nos dio Alion hace un momento cuando hablaba de lo que significa este tipo de violencia y es realmente fuerte. Sí, realmente fuerte. Y hay que hacer la aclaración que esta violencia solamente se ejerce en el marco médico y es ejercida por el personal médico o personal administrativo, pero médico, ¿ya? Si se da por fuera, si se da en la casa o si se da con la pareja, ya es otro tipo de violencia, pero la violencia obstétrica solamente va a ser en el campo médico. Bueno, así pues seguimos avanzando en el reconocimiento de estas violencias que no se ven o que son poco reconocidas, y dentro de ellas tenemos también la violencia institucional, que en este caso es ejercida especialmente por los servidores públicos y que además, digamos, es bastante difícil de reconocer a veces, y más cuando en la mayoría de los casos es ejercida por los hombres, evidenciándose también como un tipo de violencia machista que tiene que ver con esos actos de omisión que no permiten en cualquier orden del gobierno o de cualquier actor público, servidor público, que no permiten el goce efectivo de los derechos o que están orientados a dilatar o a ralentizar los procesos para que las mujeres puedan ejercer sus derechos, y que también, bueno, se puede ver también en el hecho de cuando se dificultan la construcción o la ejecución de las políticas públicas que están destinadas a la prevención y a la erradicación de las violencias hacia las mujeres, que sucede también cuando se están construyendo esas políticas públicas y que a veces tampoco se tienen en cuenta esas visiones de las mujeres en relación a qué es lo que ellas quieren, tampoco se tiene en cuenta qué es lo que está sucediendo con las mujeres. Entonces son todos esos actos de omisión. Y uno de los más claros también es cuando se recortan los recursos o los fondos que están destinados para construir políticas, o también cuando están destinados para garantizar la seguridad de las mujeres que han sido víctimas de violencia. En ese sentido, es una violencia que está más relacionada hacia
el no cumplimiento o hacia el no permitir que se cumplan los derechos hacia las mujeres, siguiendo esa línea de la violencia machista, porque hay muchos ejemplos en términos de cuando hay muchas mujeres que desean denunciar, y en el momento en que van a denunciar, lo primero que les dicen es como por ejemplo, ¿y usted qué hizo para que eso le sucediera? ¿Usted qué hizo para que esa persona lo golpeara? Entonces ese es un tipo de violencia institucional, porque lo que hace es juzgar como la información que nos están ofreciendo y poner en duda el testimonio de las mujeres, lo cual digamos que refuerza también esa violencia simbólica y esa violencia psicológica. También está cuando no se actualizan las rutas, las rutas de atención, las rutas de acción, qué hacer frente a que determinadas violencias. Y por ejemplo, para activar una ruta de violencia sexual se debe activar a través de un centro de salud, un puesto de salud, que es el primer protocolo, y llegas y no te atienden con enfoque de género o te revictimizan, ¿no? Entonces vuelve y te tocan, vuelve y te manosean, y pasa el otro médico y vuelve y te toca, y entonces sí, y te dicen no, venga el viernes, pero las muestras tienen que tomarlas en menos de 24 horas, y entonces te dicen venga entre 3, 4 días, no, aquí no es, ya. Y también cuando están las rutas, o sea, casi siempre las rutas no operan. O son de total desconocimiento para muchas mujeres. Sí, son eso también. Y 2, que el personal no está capacitado. Muchas veces el personal, los servidores públicos, como lo dice la palabra, servicio público, al servicio del público, de la ciudadanía, de los ciudadanos, van y no han recibido las capacitaciones, o si fueron las capacitaciones fueron por encima, y no saben dar un trato equitativo, un trato justo, un trato humano, ¿ya? Entonces lo que hacen es revictimizar, dilatar los procesos, ralentizarlos. Por ejemplo, es muy típico que si usted ha sido violentada un viernes, te van a dejar para el lunes que pongas la demanda. Eso es violencia institucional. No, y específicamente porque es la falta de protección para las mujeres que han denunciado. Entonces, inmediatamente si van a denunciar un caso y no se atiende o no se activan las rutas para que esas mujeres, por ejemplo, puedan ir a un hogar de paso o a otro hogar, si el violentador está dentro de su casa, eso es violencia institucional, porque no se garantiza. Y en muchos de estos casos, y he visto varios ejemplos, que las mujeres denuncian y como que se le da otro tiempo, se la manda a otras instituciones para hacer el proceso, y en medio de eso luego sucede que a la mujer la asesinaron porque los casos no fueron atendidos a tiempo. Entonces eso es violencia institucional también. Y lo que decías ahora, cuando hay recorte presupuestal para políticas de la mujer, por ejemplo, cuando se proponen ciertas cosas y después no hay presupuesto para eso, pero entonces se cogen así como que el tema de mujeres, el tema de género como bandera política, y a la hora de ejecutarlo no hay presupuesto. Eso es violencia institucional, ¿ya? Es una violencia que muchas veces nos hemos enseñado socialmente a que siempre tenemos que verle la cara al violentador, ¿no? En este caso, el violentador tiene cara de fiscalía, cara de policía, cara de centro de salud, cara de comisaría de familia. Tiene una cantidad de caras, cara de alcaldía municipal, cara de administración municipal. Tiene muchas caras que ejercen esta violencia. Y generalmente, como les decía, son violencias suelen basarse en el machismo, especialmente cuando se cuestiona la denuncia de la mujer, y que en otras ocasiones, por ejemplo, o que también se genera porque en muchas ocasiones quienes atienden son hombres. Entonces imagínate una mujer que acaba de ser violentada o abusada por un hombre, no va a querer que la atienda un hombre. Y en muchas ocasiones no se garantiza que sea una mujer quien pueda atenderla para que ella se sienta cómoda y que pueda denunciar, porque eso también limita que muchas veces las mujeres denuncien. Ya, y es típico que cuando una mujer ha sido violentada tenga que contar el caso 1 y 2 y 3 y 4, y ya después de la segunda eso es revictimización. Ya es revictimización. O sea, las víctimas tienen derecho a contar una sola vez su versión.
Y ya de ahí debe haber el protocolo de pasarse, por eso se llama ruta, porque ruta es un camino que debe seguir. Entonces, pero se la las pasa rutas son larguísimas. Claro, y la fiscalía debe pasar la otra. No es que usted tenga que ir a cada ente y decir al centro de salud, venga, es que yo fui violentada sexualmente. Inmediatamente quien te toma los datos, quien te hace el primer protocolo, debe pasárselo al siguiente puesto de la ruta, ya sea fiscalía, ya es una ruta interna, no es uno como mujer violentado, agredido, que tenga que ir y decir, buenas, me reciben aquí otra vez, es que me mandaron del centro de salud. Y eso es lo que pasa en este país, tristemente. Le toca a veces muchas organizaciones sociales activar las rutas y unir esfuerzos para que sea atendida una mujer, ¿ya? Porque por sí sola es tan machista, tan misógino, tan patriarcal el sistema en Colombia, que pocas veces es atendida, ¿ya? Es que la violencia es demasiado transversal. Sí. O sea, empezamos en el hogar, que era lo que les mencionaba al principio, que ya después de un tiempo ya no eran violencias intrafamiliares, sino que ya eran violencias en las cuales diferentes actores pueden intervenir, pero a veces las instituciones que pueden intervenir no lo hacen de la mejor manera. Y entonces se sigue reforzando la violencia. De esa violencia también tenemos un video muy corto, pero que nos va a permitir entenderla un poquito mejor. Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito institucional. Vengo a presentar una denuncia por agresiones. Mírelas, ahí andan provocando a los hombres y luego vienen y se quejan. Oiga, es a mí a la que lastimaron. Uy, primero lo hace enojar, luego viene y se hace la víctima. No me juzgue, su deber es atender mi denuncia. En las instituciones públicas y privadas, tu actitud de servicio es indispensable. Promover la paz es tu obligación. Bueno, ahí vimos un ejemplo que resume bien, cortito, lo que estamos hablando, y es que tengamos esa capacidad de identificar a tiempo qué tipo de violencia estamos siendo víctimas también para poder, valga la redundancia, poner la denuncia de la denuncia. Sí, es que allá iba, o sea, uno va a poner una denuncia, luego lo violentan colocando la denuncia, ¿y a dónde va a denunciar? Sí, tiene que poner la denuncia. O sea, de ¿y la uno con denuncia? qué ganas le quedan a uno de seguir denunciando? Y lo importante es conocer todo esto, las tipificaciones, y saber qué violencia es, porque muchas veces uno tiene que ayudar y tiene que orientar y decir, no, estás siendo violentada, eres víctima de tal violencia, ve a tal sitio. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante, por ejemplo, con la obstétrica es muy importante reconocerla a tiempo y saber para poder poner la denuncia. Sí. Bueno, viene la violencia económica y es una violencia muy, muy naturalizada desde el matrimonio católico, desde los matrimonios, del matrimonio tradicional católico y desde el amor entre comillas, porque la violencia económica, una de sus formas es cerrarle, como dice la palabra, económicamente el flujo de dinero, que la mujer tenga autonomía económica, tenga disposición de dinero. ¿Y por qué lo digo que desde la Iglesia Católica? Porque culturalmente el hombre debe mantener a la mujer, ¿ya? Y el hombre es el que debe proveer el recurso económico en la casa y la mujer no puede trabajar, no puede trabajar por un recurso económico. La mujer debe trabajar gratis y el hombre lleva el recurso. Cuando muchos hombres, y uno escucha que muchas mujeres mayores les prohibió la pareja y entonces uno escucha, no, es que yo no me pensioné porque mi marido no me dejó trabajar, es que yo debí pensionarme porque mi marido no me dejó trabajar, es que él fue el que siempre trabajó y yo me quedé a criar los hijos. Cuando el hombre prohíbe que la mujer trabaje, cuando te prohíbe tu papá, tu hermano, tu familia que trabajes, que manejes tu propio dinero, que puedas salir y valerte económicamente, que tengas autonomía económica, eso es violencia económica, ¿ya? Es muy naturalizada desde el amor, como que dice, usted no tiene necesidad de trabajar, aquí le damos todo. Pero también está el caso, por ejemplo, hay muchos hogares en los que las mujeres trabajan dentro del hogar. Sin remuneración económica. Sin remuneración, y los hombres son quienes proveen económicamente.
Y he visto casos en los que el hombre no le entrega, por ejemplo, si la mujer es quien se encarga de las compras, él no le entrega el dinero a la mujer para que haga las compras por su cuenta, sino que tiene que acompañarla, pero nunca le da acceso a esos recursos para que pueda hacer este ejercicio por sí misma, por un tema de desconfianza y de que él es quien está produciendo el dinero cuando la otra está realizando la labor doméstica dentro del hogar y del cuidado, que es tan desgastante. Y esta violencia viene muy de la mano porque socialmente, históricamente, las mujeres hemos sido tratadas como menores de edad. Entonces, en ese término de que las mujeres somos seres humanos de segunda categoría o menores de edad, no tenemos la capacidad de manejar dinero. Porque usted no le da a un niño de 5 años, no le da dinero para que le administre el dinero de la casa. Usted no le dice, tenga, le doy la plata para que usted sea que distribuya. No, porque el niño no tiene esa capacidad de conocimiento y de manejo por ser menor de edad. Y entonces eso mismo se lleva a las mujeres que socialmente, históricamente ha cambiado, pero todavía se sigue viendo mucho que no tenemos esa capacidad de administrar, ¿ya? Entonces, porque usted no consiguió el recurso económico, usted no lo puede administrar, ¿ya? Entonces, esto todavía se ve mucho. Es como el que mete la plata soy yo. Sí, entonces sí, yo como soy el que meto la plata, yo soy el que decido, yo soy el que opino y usted quédese callada. Esta es la violencia económica, que ahora Xiomara nos va a hablar de la violencia patrimonial, que hay que ver las diferencias, parecido. O sea, hay que ver, pero el ejemplo más clásico es que la mujer no puede administrar el dinero, y 2, que no se le permite el trabajo remunerado por fuera del hogar. Bueno, de este también tenemos un video, me confirma DJ Pulpo, entonces vamos a ver este video para que entendamos un poco más lo que es violencia económica. A pesar de que muchas mujeres se esfuerzan por estudiar y procurar su independencia económica, muchas veces este deseo es impedido por los hombres, quienes las humillan y generan dependencia y temor, lo que les impide tomar decisiones. Esta relación de poder de los hombres coloca a las mujeres en situación de desigualdad y subordinación. La historia de esta joven pareja quizás te sea familiar. Miguel, ¿sabes? Estoy pensando en comprarle una mantita al bebé, porque en las noches está haciendo mucho frío y con lo que me das no me alcanza. Mantita. ¿Para qué vas a gastar en mantita? Mira, agarra el cubrecamas que tenemos allá y ya está. Con eso le pones. Miguel, si no me vas a dar dinero, entonces tendré que buscarme un trabajo. ¿Trabajo? ¿En qué vas a trabajar si tú no sabes hacer nada? Solo sabes cuidar al niño. Sí sé. ¿Recuerdas que hice un curso de cosmetología? ¿Y qué crees? ¿Que con ese cursito vas a trabajar? Además, ¿quién va a cuidar al niño? ¿Quién le va a cambiar los pañales? ¿Quién va a limpiar la casa? ¿Quién va a lavar? ¿Quién me va a cocinar? ¿Sabes qué? Mejor apúrate, que yo sí tengo que ir a trabajar, ¿ya? Sírveme mi comida, gracias. La violencia económica se expresa de muchas maneras y va asociada a otros tipos de agresión, inclusive si la mujer también genera ingresos a la economía familiar. Los hombres, lejos de contribuir en el trabajo doméstico y en el cuidado de los hijos, hijas, adultos mayores y personas con discapacidad, recargan de responsabilidades a la mujer, dejando de cumplir sus propias obligaciones. ¡Pitó el señor Tobar! ¿Qué es eso? ¿Cómo va a convocar ese tipo de gente? Hola, Pepe. ¿Qué? ¿Recién estás viniendo de la calle? Sí, es que tuve que despachar mercadería todavía para Puerto. Oye, mujer, no hay nada que comer. Tengo hambre. ¿Y dónde está Juanito? ¿Dónde está mi hijo? En la mañana te dije que lo recogieras de donde mi mamá. ¿Cómo? Tu obligación es criar a nuestro hijo, ¿no? Ya, apúrate, prepárame mi comida y vaya a recoger a mi hijo. Este Pepe ni siquiera ha levantado los platos. Hombre, que estoy llegando cansada del trabajo. Sacando como
No puede Callens. Otra vez Callens le mete un puntazo al balón sin ¿Qué es ninguna eso? vergüenza. Otro que me hace renegar. Esa pelota del portero Ederson. Va jugando Ederson. Thiago Silva. Aquí tiene el balón. El conjunto de Brasil. Mujer, no permitas que doblen o tripliquen tu jornada de trabajo. Tienes derecho al descanso, a la recreación y a un trabajo digno con autonomía. Impulsa la corresponsabilidad en la familia. Nuestros niños y niñas aprenden de lo que ven y con el ejemplo. Bueno, ahí tuvimos este pequeño ejemplo de violencia económica que, como lo mencionaba la persona que salía en el video, está muy relacionada con otro tipo de agresiones, especialmente psicológicas. Psicológicas, sí, porque es una reducción de las capacidades y de los aportes que se hacen al hogar, a la familia o al espacio. Entonces, una reducción de la mujer a nada, ¿no? Como que, y reducir lo que se hace al interior del hogar, que es un trabajo no remunerado, es reducir a que no es nada. ¿Ya? Entonces, esta violencia es muy, muy marcada, se ha superado bastante en referencia a nuestras mayores, pero aún sigue muy latente en la sociedad. Incluso pues hay muchas mujeres que siguen trabajando y desarrollando el trabajo dentro del hogar. La sobrecarga de trabajo. La sobrecarga. Como lo decía Alion, esta violencia se parece un poco a la violencia que voy a abordar en este momento, que es la patrimonial, pero tienen una diferencia. Resulta que estas violencias patrimoniales afectan directamente la supervivencia de la persona, pero porque tienen que ver con la sustracción, la destrucción o la retención de los objetos que le pertenecen a la otra persona, el no poder acceder a su patrimonio. Y que tiene que ver también con el no posibilitarle el acceso o negarle el acceso a los bienes personales de esa persona, que sucede en muchos casos, que tienen sus propios objetos y que empiezan como a negarles que puedan acceder a ellos, como un tipo de violencia, en muchos casos como amenazas, o también para imposibilitarle que pueda salir a algún lugar si tenía pensado salir a algún lugar. Entonces, esa es parte de la violencia patrimonial, pero está relacionada específicamente con las cosas que le pertenecen a la persona y en muchas ocasiones también con los objetos o bienes que son de ambas personas. Entonces, por ejemplo, en el matrimonio, pues se firman los acuerdos para que, por ejemplo, la casa o el carro sea de propiedad de las dos personas, pero resulta que a la otra pareja le provocó decir o no permitirle que la mujer o la compañera sea quien utilice el carro, sino que lo va a tomar como un bien solamente de él. Entonces, ese no acceso a ese bien es violencia patrimonial. Sí, hay la diferencia con la económica, que tienden a confundirse, es que en la económica no se le permite en muchos casos a la mujer trabajar de forma remunerada. En la violencia patrimonial la mujer sí trabaja, pero a veces, por ejemplo, que compran el carro entre los dos, pero el hombre dice, no, es que yo manejo mejor, usted no sabe manejar, yo soy el que voy a manejar. O que no se le da los derechos patrimoniales. Ya, también la retención de documentos. En esta violencia patrimonial es muy común que les esconden, les dañan el pasaporte para evitar que pueda salir del país, o los documentos de identificación también es otra forma de la violencia patrimonial. O el no acceso a recursos para que pueda satisfacer sus necesidades. Digamos que esa es un poco la diferencia entre la económica, que tiene que ver más con recursos monetarios, en esta tiene que ver más con bienes, objetos o el no acceso o negarle el derecho patrimonial a la otra persona. Y por aquí yo quería leerles un ejemplo de esta violencia patrimonial y es el siguiente relato. Laura siempre quiso trabajar. Por ser muy buena para la costura, decidió comprar una máquina de coser y empezar su negocio. Manuel, su padre, no permitía que sus hijas trabajaran, por lo que un día decidió deshacerse de la máquina y la vendió, quedándose además con el dinero de la venta. Esto desilusionó a Laura, aunque después ella consiguió prestado un carrito de tacos y se asoció con su madre para instalar un puesto afuera de su casa. Aprovecharon un viaje de Manuel para iniciar el negocio y poderle demostrar a su regreso que se trataba de una actividad productiva. Al regresar,
Manuel se enfureció porque su esposa e hija habían abierto el negocio y contrató unos pandilleros para que durante la madrugada lo rociaran con gasolina y lo incendiaran. Entonces, ese es un ejemplo de violencia patrimonial, porque es negarle la posibilidad también a las otras personas de que se desenvuelvan o se desarrollen económicamente por sí mismas, y digamos allí les quitó el acceso a un bien que era preciado para ellos, que en ese caso era el carrito de tacos, y que les permitía sostenerse económicamente y además ayudarlo a él en el sostenimiento del hogar. Otra forma de la violencia patrimonial es cuando las mujeres heredamos y las herencias no entran en la sociedad conyugal. Ajá. Y muchos hombres, y eso sí es muy típico y lo he escuchado mucho aquí en Villarrica, es que el hombre es quien administra la herencia de la mujer, ¿ya? Y es ella quien la ha heredado, y en muchos casos he visto que no se les permite, o sea, como que él administra la herencia, por ejemplo, la finca administra y no le permite a ella, no le da ni las ganancias, no la deja ni ir a la finca cuando la finca ha sido heredada por ella, o sea, sus papás se la dejaron a ella. Eso es muy típico y aquí en Villarrica lo he escuchado mucho y es casi que naturalizado. Es que no, es que él es el que administra la finca y la finca ¿de quién es? No, me la dejaron mis papás. Eso es violencia patrimonial. También es el hecho de que en algunas ocasiones, bueno, digamos en este caso, el hombre adquiere bienes de los cuales la compañera no tiene ningún conocimiento, sí, también pero escondidas. que se dieron en el marco de la relación o del matrimonio. Entonces ella tendría el derecho de saber cuáles son esos bienes que tiene la persona, pero estos se ocultan, a fin de que también, si se llega a terminar la relación o qué sé yo, pues ella no tenga derecho a exigir sobre esos bienes, y más cuando han sido trabajados, por ejemplo, en conjunto, el acceso a los recursos para comprar ese bien. Ya, ahí en el ejemplo que nos daba Xiomara en la historia que nos leía, también está cuando nos dañan objetos que hemos comprado, sí, ¿no? Porque cuando uno no compra con dinero, uno compra con tiempo de vida. Entonces, que te dañó el celular, que te dañó algo que has comprado con tu dinero, con tu trabajo, te lo daña, eso es violencia patrimonial, porque está dañando tu patrimonio. Bueno, entonces esperamos les haya quedado claro la diferencia entre la violencia económica y la violencia patrimonial, y de esta violencia patrimonial también tenemos un video. ¿Los agarraste? Sí, ya te he dicho que tú nunca cuidas nada. Pero esta casa me la dejaron mis papás. Mira, mejor no te hubieran dejado nada, ¿eh? Esas joyitas que te dejó tu mamá no valían tanto como parecían. Devuélvemelas. Ya te he dicho que aquí el que manda soy yo. Bueno, acabamos de ver un ejemplo de la violencia patrimonial y esperamos pues que las violencias que no conocían o las violencias que las hemos visto o de pronto las hemos vivido y no sabíamos que tenían un nombre, pues ahí trabajamos algunas. Todas no están tipificadas en Colombia. En Colombia no está todavía tipificada la violencia vicaria, pero pues ahí vamos. En otros países están tipificadas. Y está la violencia, bueno, el walling, que es la violencia que se ejerce entre mujeres, la enemistad entre mujeres, y viene de woman en inglés y bullying, y se unen y sale el walling,
que es como término, es muy nuevo, pero como práctica es muy vieja. Incluso si uno se pone a buscar en algún navegador, en internet, no sale. De una nos remite a la palabra bullying. Sí, no sale. Entonces, bullying. esa es enemistad entre mujeres. Ahora, cuando les hablaba de la violencia simbólica en los reinados de belleza, es una competencia que llevan a que las mujeres rivalicen, aunque lo muestren romántico, digan, no, somos un equipo, ay, no, aquí todas somos ganadoras. Mentiras, eso es una competencia. Es una competencia de quién es la más bonita. Total. O sea, o si no, no había ganadora. ¿Quién es la más bonita? ¿Quién tiene el mejor cuerpo? ¿Quién tiene el cabello más sedoso? ¿Quién tiene las respuestas más bonitas? Todo desde allí, como desde los reinados de belleza, también desde la televisión, se puede ver que se reafirma esa enemistad. ¿Ya? Incluso entre las frases comunes que utilizamos, que la más común es el peor enemigo de una mujer es otra mujer, que refuerza ese estereotipo de que las mujeres no podemos ser amigas, cuando no es así. Y lo vemos mucho, el bullying es muy reforzado. No crean que es que nosotros las mujeres venimos con el chip de que somos enemigas. No, o sea, es una cosa que se aprende, como lo dijimos al inicio, se aprende desde el cine, desde las novelas que tanto consumimos. Por ejemplo, está Betty la Fea, que la han pasado como N cantidad de veces. En Betty la Fea las mujeres están divididas entre las bonitas y las feas. Y solo por ese hecho, desde la belleza, son sinónimo de enemigas. O sea, allí las feas son enemigas de las bonitas, solo en términos de belleza. Hay otras novelas, por ejemplo, mexicanas. Está, por ejemplo, Patito Feo. Ay, sí. Patito Feo. Y siempre vamos a ver, especialmente en las novelas juveniles, que va a estar la chica, la más popular, porque así se le dice, la popular, y alrededor de la popular están las más feas. Y siempre van a ser enemigas, o sea, y siempre van a estar los convitos, o sea, vean las series, vean las películas juveniles, las novelas juveniles, y todas van a estar un combo de mujeres acá y otro combo de mujeres acá. Y a veces las mujeres, o sea, ni siquiera le hacen nada malo a uno. No, sino que es inmediatamente la vi y si me cayó mal sin hacerme nada o porque vi que tenía ciertos atributos que yo no tengo, entonces ya ella no puede ser amiga mía. Y pasa también, por ejemplo, en algunas relaciones que, digamos, que termina la relación, mi pareja consigue a otra mujer y a pesar de que así yo no sienta nada por ella, ya la otra mujer que se consiga ya tiene que ser mi enemiga simplemente por estar con mi pareja, o sea, y porque tiene que ser así, o sea, dejar que la gente haga sus vidas. Y también se refuerza mucho en las redes sociales, ¿no? Han hecho experimentos sociales donde ven mujeres en redes sociales, mujeres que dentro del estereotipo social son bonitas, y inmediatamente se las pasan y es una mujer que nunca has visto, que no sabes cómo se llama, no sabes qué idioma habla, y la ves y si es bonita, en los experimentos sociales dicen que es más fácil que le caiga mal a uno como mujer. Pero no es porque, como ya lo decía, no es porque nosotras traigamos el chip de la enemistad, sino porque dentro de ese estereotipo, como nos han criado desde esas cosas de la violencia. Y no es que el papá y la mamá de uno hayan sido tan malos de decir, ay, vamos a criarlas mal, vamos a criarlas que sean enemigas. No, las novelas, las canciones, el cine, todo lo que consumimos. Y no se desconoce que muchas veces hay mujeres que le pueden llegar a caer mal a otras por ciertas actitudes o comportamientos que no están bien, pero en muchas de las ocasiones es como un odio sin sentido y sin razón. Sí, es un odio que realmente es una cosa tan construida socialmente que uno no sabe cuándo empezó. Total. Ya, y es también esa cosa que uno ve mujeres en la calle y ya tiene el prejuicio por la forma en que se viste, entonces uno de mujer cae en eso y empieza a tratarlas de de porque no voy a decir palabras, empieza a tratarlas solamente por cómo se viste, ya, y sabemos que si lleva una minifalda o lleva un escote profundo, ya es inmediatamente. Y a mí me pasó que alguna vez me dijeron como que, ay, pero vos también sabes hacer de todo, ¿no? Y yo quedé como que, pero ¿qué hay de malo en hacer las cosas si no le estoy haciendo daño a nadie? Entonces inmediatamente yo sentí que a esa otra mujer como que no le gusté yo. Y a veces también es el hecho de que, bueno, uno va por la calle a veces con su cara de escopeta, pero esa es su cara natural de uno y hay gente que le dice como que, y me miraste mal. Y a partir de allí como que solitas se hacen enemigas de uno
pero son como enemigos imaginarios que se inventan porque, o sea, ni al caso, uno simplemente es así. Y sucede mucho que uno se trata como de hacer esos enemigos cuando la otra ni siquiera te ha visto. Porque a mí, una vez a mí me preguntaron, vea mami, es que tal cosa, y usted por qué me mira así. Yo era como, ¿qué? ¿Y usted quién es? Sí, el bullying y la enemistad entre mujeres es una cosa muy fuerte. Y que muchas veces tenemos esos pensamientos, a veces le miramos el cabello a una mujer y decimos, ay, mírale las uñas. A mí, por ejemplo, con el tema de las uñas me tiran sátiras y me dicen, no hace nada en la casa, y solamente porque la ven uno con las uñas largas, o sea, como... O que usted no hace nada en la casa y por eso puede estar así. O sea, y el comentario te lo hace una persona que no sabe ni siquiera tu nombre. Pero es que es un gran estereotipo porque, por ejemplo, o sea, yo me quedo a veces viendo mujeres que a mí me parecen como sus comportamientos me gustan o me gusta la forma como son físicamente, entonces no está mal que uno pueda admirar ese tipo de cosas en otras mujeres y a veces quizá piensan que uno se queda viéndolas por envidia. Sí. Pero es por el chip que tenemos de que todo el que nos mira es porque está criticando, cuestionando algo de nosotras y no siempre es así. Y también ahora en el ejemplo que dabas con el tema de las relaciones de pareja, casi siempre cuando hay una infidelidad y la tercera persona es una mujer, socialmente cogemos la pelea contra la mujer, ya la mujer coge la pelea contra la mujer, o sea, le embarran los dos y la culpa la tiene solo ella, y la culpa sola es que ella fue que lo buscó, es que ella se le metió, es que ella pero ¿con quién tenías el vínculo? ¿Con él o con ella? Sí. Si tenías el vínculo con ella, eres lesbiana, entonces tienes que hacerle el reclamo a ella. Si el vínculo lo tienes con él, eres heterosexual, y el vínculo lo tienes con él te casaste, con él te noviaste, claro, con él tuviste hijos, con él vivís en una casa, ¿a quién le tienes que hacer el reclamo? ¿A quién es que le tienes que coger rabia? ¿A quién es que le tienes que gritar las cosas en la calle si se las quieres gritar? A él. Grítenles, pero no sean violentas. Pero a veces cogen la lucha, es con no, es que ella es una buscona, ella es una daña hogares. No hay daña hogares. La gente entra donde le abren la puerta. Total. Bueno. Entonces es empezar como a construir esos pensamientos y a autoeducarnos, autocensurarnos cuando tengamos pensamientos, porque a veces son pensamientos que uno está en redes sociales y uno ve a una muchacha y uno dice, mínimo es prepago. Sí, es prepago. Es que ya tenemos una idea tan naturalizada. Estamos en redes sociales, estamos viendo por allá una muchacha que será de Israel y no tiene ni idea que Colombia existe. Y entonces uno dice, mínimo es prepago, mínimo la mantiene un traqueto. Y la muchacha ni sabe dónde queda Colombia. Entonces empezar como desde el bullying, que es esa enemistad entre nosotras, que eso es una cosa tan fuerte, empezar como a autocensurarnos los pensamientos, a decir, no pensemos así. Yo lo hago mucho. No, eso no. Y nosotros mismos, ¿no? Antes de hablar, como decir, no, eso no es así. Antes de pensarlo, cuando lo pensemos, decir, no, eso está mal. No, o sea, yo me digo, como que lo pienso y después digo, ay, no, ¿y a mí qué me importa? Sí, uno tiene que o sea, dejar que cada quien sea como quiera hacer. Después de que no le estén haciendo daño a nadie, claramente. Autodeconstruirse, autocensurarse, porque uno también tiene que autocensurarse. Y también como decir, eso está mal, eso no, ese pensamiento, ¿yo por qué tengo ese pensamiento? Cuestionarse ese pensamiento y empezar desde los hechos pequeños, construimos una mejor sociedad. Y está muy bien cuestionarse porque, como les decimos, muchas de las cosas que hacemos son aprendidas, o sea, nosotros no nacemos con ellas, entonces si sentimos que algo no está bien con lo que pensamos o con lo que decimos, incluso si sucede dentro de nuestro grupo de amigos o amigas, también si lo podemos cuestionar, hay que hacerlo. Hay una frase del Che Guevara que dice que si no nos unimos nos matan por separado, y esto se puede traspolar divinamente, y es que el mejor producto del patriarcado es que las mujeres seamos enemigas entre nosotras, porque cuando uno es enemigo y cuando nos ponen a pelear, así como cuando ponen a pelear a los pobres por pendejadas y los ricos hacen y deshacen, o la élite hace y deshace, eso es el mejor producto terminado, porque mientras nosotras las mujeres estamos entretenidas peleando entre nosotros, los hombres están dominando el mundo. Ajá. Y nosotras peleando aquí que porque la otra tiene el pelo bonito o porque lo tiene largo o porque decidió caerme mal, ya. Entonces, si no nos unimos, nos matan por separado. Bueno, y esas son las violencias que teníamos pensadas para hoy. Nos falta un video antes de cerrar nuestro
tálamo, pero en uno de los videos que veíamos ahorita decía una frase que me gustó mucho y es: algunos golpes suenan, otros no. Y eso sucede con muchas de estas violencias que estamos analizando, que son las poco conocidas. Por eso no estamos hablando de violencias físicas ni sexuales, porque estas otras violencias también es importante reconocerlas. Eso sucede. Algunas de estas violencias suenan, otras no. Entonces las que más suenan son la violencia sexual y la física, porque así sucede con los golpes, pero estas violencias, como son simbólicas, como son esas violencias que están invisibilizadas, entonces muy pocas veces suenan. Muy pocas veces suenan y muchas veces estamos siendo violentadas y como desconocemos la tipificación de la violencia, no nos damos cuenta, y ahí sí, desde que la institucionalidad poco trabaja y desconocemos la violencia más. Sí, entonces es nuestra responsabilidad, especialmente como mujeres, informarnos acerca de esos tipos de violencia. Ya este tálamo también es un espacio para que pudieran aprender si lo desconocían, y también los hombres que están conectados, que puedan también identificarlas, primero para no ejercerlas y segundo también para proteger a las mujeres que de pronto ustedes conozcan que están siendo víctimas de algún tipo de violencia. Y claro, y porque también son parte de la institucionalidad, ¿no? Son también parte de esas personas que están en la toma de decisiones importantes. Bueno, vamos con un video que nos, digamos, que aborda a modo general las violencias que hemos trabajado, y luego volvemos para despedirnos en este tálamo virtual. Estoy muy cansada. Me puedo dormir siesta. Primero, Gonza, vamos, mi amor. ¿Qué llegas tan tarde? ¿Dónde te metiste? Paren, que me la aplastan al chiquito, che. ¡Media hora! ¡No puede ser que llegue tan tarde! ¡Te estaba esperando! ¿Con quién hablaba? ¡Contestame! Papá era igual, hay que aguantar. ¿Qué era de comer? Nada de comer. ¿Qué? Siempre decía la plata cafeñera, ¿eh? Al auto. A lo de la abuela. Vamos a abrir. Bajen, chicos. Otra vida es posible, tenemos derecho a una vida libre de violencias. Es el mensaje que nos deja este video, que además muestra una situación que conversábamos acá un poco fuerte y que es la que le impide muchas veces a las mujeres huir de ese entorno de violencia, y es el hecho del recordar o del pensar: ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con la familia que he construido? Porque además alternaba como esos momentos felices con esos momentos tristes. Entonces supongo yo que se vienen todos esos recuerdos en el momento de listo, voy a decidir dejar esto. Sí, también es muchas mujeres que están en unos ciclos de violencia y que priorizan a los hijos y que deciden aguantar muchas violencias en nombre de los hijos. Los hijos merecen vivir con una mamá que esté bien, ¿ya? Los hijos no merecen vivir con una mamá que esté siendo maltratada o con unos que papás. Además están siendo maltratados. Sí, los hijos. claro, también están siendo maltratados y no están viviendo en dignidad, ¿ya? No están viviendo en un hogar digno. Entonces es mejor que vivan con unos papás separados, pero con una mamá que tenga una dignidad, que esté bien, a que vivan en un aparente hogar feliz,
a costa de toda la violencia que están sufriendo. Entonces, muchas veces también hay que ponderar y hay que dignificarse. Ya también hay que dignificarse porque no podemos naturalizar. Entonces, mañana es el día de la no violencia, del día de la eliminación de las violencias, la conmemoración por todas esas mujeres que han violentado este año, que tristemente las estadísticas no bajan, los números no bajan, las violencias no bajan, pero pues seguimos educando, seguimos trabajando por una mejor sociedad, una sociedad donde nuestras acciones dignifiquen la vida. Bueno, y para nosotras y para la Corporación Colombia Joven es muy importante poder ofrecer en este espacio de Tálamo esas herramientas para que especialmente las mujeres puedan reconocer esas violencias y lo más importante, denunciarlas. En caso de que no se pueda, pues huir de ese entorno de violencia porque lo primordial es nuestra vida. Y pues en este momento están viendo ustedes un póster que es como el mensaje que la Corporación Colombia Joven quiere dejar en este día, mañana, como día de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Esperamos que la información que les compartimos esta noche pueda ser útil para todos y todas. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos y todas las que se conectaron a este Tálamo. Recuerden que este Tálamo queda anclado a nuestro Facebook de la Corporación Colombia Joven y el Grupo Semillas. Recuerden que también nos pueden encontrar en redes sociales como Corporación Colombia Joven en Instagram, Twitter, Facebook y en el canal de YouTube que también se sube. La idea es que si este material a quien le pueda interesar, la idea es que lo puedan compartir. Ya no, de nada vale quedarnos con conocimientos, sino en la divulgación de los mismos. Bueno, y en el marco de este mes, pues hoy es el último día que abordaremos el tema de las violencias hacia las mujeres. Quizá lo hagamos a lo largo del próximo año, porque nos quedan unos cuantos tálamos este año. Esperamos haya sido muy útil toda la información. Esta imagen decía: ni golpes que duelan, ni palabras que hieran, creo, y basta de las violencias hacia las mujeres. Es nuestra posición como organización y trabajamos constantemente para formar a los niños, niñas, adolescentes y a las mujeres para que puedan prevenir las violencias, y esa es nuestra principal labor como defensores también de derechos. Agradecerle a las personas que estuvieron detrás de cámaras, por acá. Hoy no escucharon a DJ Pulpo mucho como la semana pasada, pero por acá estuvo haciendo la magia y compartiéndonos esos videos. Agradecimientos también a Carlos Edwin, a Julio César, quienes no pudieron acompañarnos esta noche, pero aquí estamos. Nosotras. Y a Alian y Xiomara. Esperamos poder vernos más adelante en otra edición de Tálamo Virtual. Gracias a todos y todas por conectarse, y agradecimientos especiales a las personas que han apoyado, a las organizaciones que han hecho posible que podamos traer este Tálamo para ustedes. Son DK de Austria y la Fundación Interamericana, así como el Grupo Semillas, que nos permite transmitir también a través de su página de Facebook. Entonces, feliz noche y nos vemos en un próximo Tálamo jueves 7 de la noche. Saludos. En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.